Sí. Bien. Buen día, jóvenes. Vamos a continuar el avance. Lo que ahora vamos a ver es el tema de regla de la cadena de las derivadas parciales. Y básicamente, ¿qué es la regla de la cadena? Es una función que está compuesta de dos variables y esa a su vez está compuesta de otras variables. Es una cadena. Por eso se llama regla de la cadena. ¿Cuándo se da esta? Cuando tenemos una función que depende de dos variables y esas variables a su vez dependen de otras variables. Entonces necesitamos resolver mediante la regla de la cadena. Aquí vamos a ver que los pasos, dice, se construye la ecuación con derivadas. Hay que ver cuántas variables independientes hay. Eso indica el número de ecuaciones. Y el número de variables intermedias que indica el número de términos. El paso 2 se derivan las variables que indican tanto independientes o intermedias. Y el paso 3 se reemplazan todas las variables intermedias en las funciones de las independientes. Ese es el proceso. Es decir, aquí tengo un ejemplo. Si yo tengo una función que está dependiendo de X y de Y, Z depende de X y de Y, pero esta a su vez, X y Y, dependen de otra variable que se llama T. Entonces, hay una dependencia. Es como si yo dijera, hablando en términos de aplicación a la economía, el precio del yogur depende del precio de la leche. Y el precio de la leche depende del precio del alimento. Balanceado. Entonces, ¿qué pasa? Si el alimento balanceado sube, ¿le va a afectar al yogur? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le va a afectar, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no ven? Si mañana sube el precio de la gasolina, No. ¿va a afectar al precio del yogur? ¿Va a afectar al precio del pollo? ¿Sí o no? No. O sea que yo le pregunto al compañero, ¿con qué se transporta? ¿Con qué transportan la leche? ¿Con qué transportan el producto terminado? ¿Con qué? Pues con combustible. Entonces, pues sabían ustedes que el precio de la gasolina es el principal índice de que los productos puedan variar. Si la gasolina sube, todo sube, porque todo se hace con carburante. Hasta el pan sube, porque la harina sube. ¿Y por qué sube la harina? Porque le cuesta más a los productores el combustible por el cual se transporta, las maquinarias que utilizan para cosechar, para producirlo. Entonces sube todo. Eso se llama la cadena productiva. Entonces, eso se aplica acá. Si tengo una función z que depende de x y de y esa depende también de otras variables, entonces tengo que hacerlo mediante la regla de la cadena. ¿Y qué significa? Que z depende de x y z depende de y. Ahí está. X depende de t y y depende de t. Por lo tanto, si yo quiero analizar t respecto de z, no puedo hacerlo directamente, tengo que hacerlo indirectamente. Por lo tanto, voy a llegar primero de z a x y de x a t. Entonces digo, derivada de z respecto de t va a ser igual. Debo llegar de z a x y de x a t. De z a x y de x a t. Multiplicado. Como hay otra t, pongo más. Ahora el otro lado, de z a y y de y a t. De z a y y de y a t. A esto se llama la regla de la cadena. ¿De acuerdo? A esta ecuación se le llama la regla de la cadena. Muy bien, sigamos. Si yo tengo otra función
Z depende de X y de Y. Y a su vez, X y Y depende de S y T. Otra variable, ya son dos. Aquí dependía solo de T. Entonces, aquí, Z depende de X y de Y X depende de S y T, y Y depende de S y T. ¿Qué obtenemos? Que Z depende de X y de Y, muy bien. X depende de S y T, y Y depende de S y T. Por lo tanto, la regla de la cadena va a ser, para llegar con respecto a S, hay dos. Primero voy a hacer de ZX y de X a S, y de ZY y de Y a S. Entonces, derivada de Z respecto de X, de ZX y de X a S, más de ZY y de Y a S. La otra variable, lo mismo. Tengo que hacer de ZX y de X a T, de ZY y de Y a T. Entonces, derivada de Z respecto de T, de ZX, de X a T, más de ZY y de Y a T. Estas dos se han convertido en la regla de la cadena. Estas dos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, viéndolo ahora desde el punto de vista de ejercicio, lo que vamos a hacer sencillamente ahorita no van a entender el resultado porque no estamos haciendo la aplicabilidad. La aplicabilidad vamos a encontrar valores que va a ser enunciado con costo, utilidad, y ahí sí vamos a entender un poco mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo la pantalla, la pizarra. Si yo tengo una función, Z depende de estas variables. 3x al cuadrado más 4y menos 3w más 5x más 7y menos w. Depende de 3. Y a su vez, x depende de 2t más p. Y depende de 4t más o menos p. Y w depende de 5p nomás. Nada más. Entonces, atiendan bien. Si hablamos en términos de aplicación a la economía, imaginemos que el costo del yogur le cambie. Depende de la leche. Leche es X, Y es azúcar. Y W es, por decirle, las cositas que le ponen al yogur para que se produzca ese proceso químico. Imagínense, el costo del yogur depende del precio de la leche, del azúcar y de los químicos. El azúcar depende de estas dos variables, del combustible y la producción de caña, y este, así. ¿No? Entonces, vamos a ver en términos de aplicación. Yo les pregunto, imaginemos que esto es el precio de la caña. ¿No? El azúcar depende del combustible, ya, del año. Precio del combustible. Yo les pregunto, ¿será que si el combustible cambia, le va a afectar al precio del yogur? Directamente el combustible no tiene nada que ver con el yogur. Directamente no. Entonces yo puedo decir, no le afecta, porque ¿qué haría? Derivar de Z respecto del combustible, derivar del costo del yogur respecto del combustible, cero, porque no hay P. Y esto es una mentira, porque una función depende de otra, un producto depende de otro, y esa a su vez depende de otros productos derivados. Esos productos derivados van a incidir
en el producto principal. No de forma directa, pero sí de forma indirecta. Y cuando es de forma indirecta, ahí es donde se aplica la regla de la cadena. Porque si yo hago directamente, es cero. ¿No? No le afecta, porque no hay P, pero indirectamente sí le va a afectar. Entonces, cuando se utiliza la regla de la cadena, eso quiero que quede claro. Cuando una variable depende de otras, o un producto depende de otros, y esa variable o producto a su vez depende de otros productos o variables. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué se aplica y para qué? Entonces, sencillo, yo voy a decir, a Z, hacemos el arbolito, ¿ya? Con otro color. A Z le afecta, aquí. A Z le afecta X, depende de Y y depende de W. ¿Cómo se hizo? Hay X, hay Y y hay W. Muy bien, ahora, a X le afecta T y P. A X le afecta T y le afecta P. Ahí está. A Y le afecta T y P también. A Y le afecta T y P. Y a W solamente le afecta P. Solo le afecta P. Este es mi árbol de la regla de la cadena. Entonces, yo ahora voy a llegar a P primero, o a T, miren, a T. ¿Dónde hay T? Hay en esos tres lugares. Y debo hacer esa ruta, estas tres rutas para llegar a T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, atiendan, derivada de Z con respecto a T, no hay T, pero va a ser cero, no es así. Va a ser de Z a X y de X a T. Entonces, derivada de Z con respecto a X por derivada de X respecto a T. Ahí está, ya llegué a él. Falta el otro. Más derivada de Z a Y y de Y a T. Derivada de Z a Y y de Y a T. Ahí está. Ya está el otro. Más. Falta es derivada de Z a W y W a T. Derivada de Z a W y W a T. Esta se ha convertido en mi regla de la cadena. Licenciado, ¿Eh? ¿W no dependería de P? W de, perdón. Escuché T aquí, P. Entonces, como estoy haciendo con T, no hay esto, ¿no? Me equivoqué. Solamente hay dos. X y Y. X y Y, para llegar a T. Porque W no depende de T, perdón. Entonces, jóvenes, lo que ahora debo hacer es independientemente estas derivadas. A un ladingo lo puedo hacer si quiero directamente. Digo, derivada de Z con respecto a X, necesito esta. ¿Cuánto es? Aquí hay 6X más 5. Ahí. Ya está esta. Ahora necesito de X de T. De X de T, derivada de X respecto de T es 2. Más. ¿Qué más necesito? De Z de Y. De Z de Y, ¿cuánto es? De Z de Y es 4Y, 8Y, perdón, más 7. Y de Y de T sería 4.
Como ya tengo todo esto, ahora lo único que hago es juntarlo, digo, derivada, si quieren lo hacen todo junto, aquí, para que entiendan ustedes. De z de x es 6x más 5, multiplicado por dx de t es 2. De z de y, 8y más 7, multiplicado por dy de t es 4. De z de t, 6 por 2, 2x más 10, 8 por 4, 32 más 14, 21. El resultado sería derivada de z respecto de t, 12x. No puede ser que estoy derivando t y solo haya x y y y no haya t. Tenemos que cambiar. Si hay x, tengo que poner la función x, para que esté en función de t y p. Entonces va a ser 2t más p. Más 32, y. ¿Cuánto vale y? 4t menos p. 4t menos p. 10 más 28 más 38. El resultado final, ¿cuánto va a ser? 12 por 2, 24t. 12p. 32 por 4, 64, 128. T menos 32t más 38. Total, 24 más 128, 152, ¿no? 152t. 12 menos 32 menos 20t más 38. Esto es la parcial de z con respecto a t, o es lo mismo decir cómo le afecta a z la variable t. Si yo hubiera hecho directamente como no había t, hubiera sido 0, pero hay. A z le afecta a t de esta manera. Ahora ustedes dirán, pero ¿qué hago con esto? No entiendo. Cuando hagamos aplicación a la economía, vamos a decir el costo de la leche, del azúcar, y t nos va a dar el valor de t, nos va a dar el valor de p, y vamos a hallar un número. Y ese número es cómo le va a afectar. Entonces el proceso es el mismo, solamente que en aplicación a la economía, lo único que se hace es agarrar y reemplazar los valores para hallar un solo valor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, dice. Muy bien. Ahora, si queremos hacer el otro, si queremos hacer la otra derivada, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y yo digo, a ver, ahora vamos a hacer con P. Derivada de Z con respecto a P es de Z a X y de X a P. Ya está uno. Ahora, de Z a Y y de Y a P. Ya está otro. Y la otra, de Z a W y W a P. 1, 2, 3 caminos para llegar a P. Entonces, de ZX ya tengo, de ZY también ya tengo. Me faltaba de Z o de X a P, esto lo borro, no me sirve. Derivada de X respecto de P, ¿cuánto sería? 1. Ahí está, de ZY ya tengo. De Y de P, no me sirve T, ahora es P, de Y de P es
menos 1. Y me falta otro más de ZW. De ZW. De ZW, ¿cuánto es? Menos 6W menos 1. Menos 6W menos 1. Y por último, de W de P es 5. De W respecto de P es 5. Ahí está todo lo que necesito. De Z a P es 6X más 5. 6X más 5 multiplicado por 1 más de Y de Z de Y, 8Y más 7, 8Y más 7 multiplicado por menos 1. Y W respecto de W es menos 6W menos 1. Menos 6W menos 1 multiplicado por 5. Ahí. Operaciones de Z de P, 6X más 5 más menos 8Y negativo menos 7. Menos 6 por 5, 30W menos 5. Ahí está. No puede haber X, Y, tiene que ser en términos de P. Por lo tanto, digo, de derivada de W respecto de P es 6X. Este es su valor de X, 2T más P. Menos 8Y, 4T menos P. Menos 30W, 5P. Y estos valores que quedaban, menos 5, más 5, menos 7, menos, este con este hacemos, ¿no? Quedaría menos 7. Ahí. Derivada de Z respecto de P, es 6 por 2, 12T, más 6P, menos 32T, más 8P, negativo. Menos 5 por 3, 150P, menos 7. Resultado final, 12 menos 32, menos 20P. 6 más 8, 14. Menos 150, 14 menos 150, 136, ¿no? Menos 136P. Y menos 100. Esta es su derivada de Z respecto de P. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, lesson. Sí, ¿no? Entonces lo único que hacemos es lo primero. Ver qué variables intervienen. Hacemos nuestro arbolito. Y en función de eso hacemos la regla de la cadena. Para llegar a T, 2 caminos. Para llegar a P, 3 caminos. Y derivamos parcialmente lo que necesitamos. Ponemos operaciones y el resultado es. Ahora, como les digo, en términos de así matemático, como enseñan la mayoría de los profesores, no se entiende qué significa eso. Pero si ya lo aplicamos al mundo real, vamos a ver de qué nos va a salir un resultado acá. Que va a tener su valor, P va a tener su valor, porque son precios. Y vamos a decir, ¿cómo le afecta a Z, que digamos es el costo, la variación en la gasolina? Entonces, vamos a hallar ese valor, se podría decir, se me fue la palabra, esa variación, no es fenómeno, sino esa causa, ¿no? Causa y efecto. ¿Qué causó y cómo le afectó? Entonces, ustedes tienen para hacer
regla de la cadena, en el práctico, lo siguiente. Tenemos la regla de la cadena, es cortito esto, ¿no? No hay para qué darle vuelta. Aquí ya han hecho esto, regla de la cadena, ahí la función, cuánto vale la otra función y la otra función. Cada una de las funciones tiene sus variables, ¿no? Y ustedes tienen que construir y hacer esos 4 ejercicios de regla de la cadena. Como les repito, en aplicaciones ya vamos a ver para qué el resultado, cómo se lo interpreta, cómo se lo saca, ¿no? Entonces, 4 ejercicios, háganlo, regla de la cadena. Posteriormente vamos a hacer diferencial total. Diferencial total. ¿Qué es el diferencial total? Es otra de las aplicaciones, la de derivadas parciales. ¿De acuerdo? Y el diferencial total básicamente, ¿dónde está? Es este. El diferencial total básicamente nos permite sacar la derivada total. ¿Qué quiere decir? De cómo le afecta a la variable z todos los cambios que sufre x1, x2, x3. No confundan con regla de la cadena. La regla de la cadena tiene que haber un producto depende del otro y el otro depende del otro. ¿No ven? En este no. Solo hay un producto que depende de un producto, otro producto y otro producto. Y yo le pregunto, ¿cómo le va a afectar la variación de todos esos productos, de todas esas variables a Z? Eso se llama diferencial total, porque estamos analizando todas las variables en una sola fórmula. ¿Y qué es eso? Dice que el diferencial total de Z es derivada de Z respecto de X por su incremento, más derivada de Z respecto de X2 por su incremento. Y así. Todas las variables que intervengan las vamos a analizar, toditas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es el diferencial total. ¿Y qué se hace? Se derivan parcialmente las variables. Todas las variables se multiplican, se hacen operaciones y se multiplican por su diferencial. ¿Y qué es el diferencial? ¿Qué entienden por diferencial? Diferencial básicamente es la variación que sufre una variable respecto a la otra. ¿No? Diferencial. ¿Cuál es la diferencia? Dice, ¿no? Entonces, es la variación. Yo les pregunto, si hoy produzco 100 unidades de queso, 100 unidades de queso, y mañana produzco 120, ¿cuál es el diferencial? ¿Cuál es el diferencial? 20. 20, porque ha habido un incremento. Pero si mañana produzco ya 80 o 70, ¿cuál es el diferencial? Si hoy día produzco 100 y mañana ya solamente produzco 30 o 70, perdón, ¿cuál es el diferencial? ¿Cuál sería el diferencial? Diferencial total. Entonces, el diferencial total dice que el diferencial total de una función z igual f de x, y es igual de es diferencial, no es así, es diferencial total, significa diferencial
acá también más la otra variable. Todas las variables que intervengan. Esto sabemos que es derivada parcial. Y esto es diferencial. El diferencial puede ser positivo o negativo. Si es positivo es un incremento. Y si es negativo es un decremento. Diferencial, por decirlo. Entonces, este diferencial es la variación que está sucediendo. Es decir, si yo hoy produzco 100 unidades y mañana produzco 120, hay un incremento positivo. Pero si hoy produzco 100 y mañana produzco solamente 70, hay un diferencial de 30, pero es negativo, decremento. Entonces, el diferencial es la variación que sufre la variable X en un momento determinado. Está ahí, subió, hay una diferencia, ¿no? Sube o baja. Entonces, la derivada total es cómo le afecta a ZX multiplicado por esa variación. Cómo le afecta a Y la variable, cómo le afecta a Z la variable Y multiplicado por esa variación. Y así todas las variables las podemos analizar. Entonces, si yo digo, estoy diciendo cómo le afecta a Z, todo lo que pasa con X y todo lo que pasa con Y es total. Las dos variables están interviniendo totalmente cómo le afecta. Por eso se llama diferencial total. Cómo le afectan todas las variables. Fíjense que si yo hago derivada de Z con respecto a X, Y se mantiene constante. Quiere decir, ¿cómo le afecta a Z solo la variable X? Porque Y no está afectando, no se está cambiando, está constante. Esto es derivada parcial. Vuelvo a repetir, ¿cómo le afecta a Z solo la variable X? Y es constante, no está cambiando. Pero si yo digo, ¿cómo le afecta a todas las variables? Ah, diferencial total. Porque ¿cómo le afecta a Z, la variable X, y la variable Y? Todas las variables están afectando. ¿Se entiende qué es diferencial total, jóvenes? Sí, licenciado. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Bien, jóvenes, entonces, eso es el diferencial total. Ahora vamos a hacer un ejercicio que también ustedes van a ir haciendo grandes prácticas. En aplicación a la economía también vamos a ver las aplicaciones. Ojo, entra el examen. Si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo esta función, aquí, diferencial total, miren, sencillito. Vamos a hacer la número 1. Y la número 1 dice, Z es igual 3x al cubo menos 2y cuadrado más 3x menos 4y más 3x al cuadrado ahí. Allá el diferencial total. Pregunta, ¿cómo voy a hacer mi diferencial total? Yo veo que hay X y Y, no hay más variables. Entonces, el diferencial total va a ser exactamente lo mismo. Si hubiera otra variable, pongo una variable. Imaginemos que puede ser aquí más 3W. Ya. Al cuadrado más 7. Así. Ya, le estoy aumentando.
para que entiendan. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero formar mi ecuación. Digo, ¿cómo le afecta a Z todas las variables? Entonces va a ser parcial de Z respecto de X por el incremento, más parcial de Z respecto de Y por el incremento, más parcial de Z respecto de Z, o de W, perdón, por el incremento. Todas las variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Derivamos, pues, ¿no? Sencillito. Derivada de Z respecto de X. ¿Cuánto sería? 9X al cuadrado más 3X más 6XY multiplicado por su incremento. El incremento no lo tenemos porque no es aplicación. Lo dejamos así. Cuando hagamos aplicación, nos va a decir incrementó positivo, decrementó negativo. Nos va a dar un valor. Ahorita no estamos haciendo aplicación. Por eso a mí siempre me gusta enseñar aplicación para que entiendan, porque si no así no se sabe por qué ni para qué. Derivada de Z respecto de Y, 4Y menos 4 más 3X al cuadrado. Listen, Por su incremento, ¿sí? ahí no debería ser 9X más 3 más 6XY ¿Dónde? en el primer paréntesis. A ver, 3 por 3, 9X al cuadrado. De aquí, 3, perdón, Eso era. 6, ¿no? Está bien. Ahí. De acá, 4Y menos 4 más 3X cuadrado por su incremento. Y por último, derivada de Z respecto de W, 6W y nada más. Multiplicado por su incremento. Ahí. Parcial de X por el incremento. Parcial de Y por el incremento. Parcial de Y de W por su diferencial, ¿no? Y no podemos hacer nada más, miren. Los ejercicios que hay en los libros, si se dan cuenta, ahí queda, ahí muere. Lo único que hacen es derivar y nada más, digamos. Ahí queda. Por eso es importante hacer aplicaciones para realmente hallar un valor. ¿Sí? Ese valor nos lo da el ejercicio. Nos dice, que actualmente produce 100 unidades, pero hubo un incremento en el número de unidades de 20 unidades. Ah, incremento de 20. Entonces ya no sería diferencial de X, sería 20. Actualmente producen 100 unidades, este valorcito va a tener 100. Entonces ya vamos a empezar a hallar un valor. Y vamos a hallar cómo le afectan las tres variables a esto. Pero ahora el ejercicio lo único que tenemos que hacer es que no podemos hacer más operaciones porque no tenemos estos datos. ¿Se entiende, no? Ahí sería el resultado. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bien, un último ejercicio. Ustedes van a ir haciendo en su casa, por favor. Esa es la parte de regla de la cadena y diferencial total para la siguiente clase, que es el día lunes. ¿No? Esto es fácil. Lo que estoy explicando no es aplicación. Solamente derivar en aplicación. Ya reemplazamos los valores. Nada más. Y ahí haríamos qué significa. ¿Para qué había servido? Por ejemplo, vamos a hacer esta, la número 3, que es difícil, parece, ¿no? Dice 50x a la quinta menos 125 x a la cuarta y a la cuarta.
más 100 e a la x y al cubo. X y al cubo. Muy bien. Son ejercicios sin sentido, porque ahí están en los libros. Aplicación tiene que ser. Y en los libros hay aplicación. Bien. Depende de solamente de dos variables, el diferencial total va a ser derivada de z con respecto a x por su incremento, derivada de z con respecto a y por su incremento. Con diferencia. Sencillo, diferencial de z va a ser respecto de x, 5 por 5, ¿cuánto sería? 250 x a la 4. Y acá, menos 200 son 500 x al cubo y a la 4. Y aquí, 100 constante, derivada de e a la b es b' e a la b. Sabemos, ¿no? Derivada de e a la b es b' e a la b. Esto es b. Esto es b, e a la b. Entonces su derivada sería 100 b' respecto de x quedaría y cubo e a la x y al cubo. Multiplicado por su incremento. Ese es respecto de x. Más respecto de y lo voy a hacer abajo. ¿Cómo sería respecto de y? No hay acá, acá solamente hay y. 125 bueno, son menos 500. X a la cuarta y al cubo. Más lo mismo. 100. Derivada ahora la variable y a la b, b' e a la b, entonces sería 3y, ¿no es cierto? Derivada de y al cubo es 3y cuadrado, 3y al cuadrado, e a la x y al cubo. B' e a la b, ¿no? Ahí está. Todo esto multiplicado por su diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Reemplazándolo, haciendo pequeñito, tuviéramos el diferencial de z va a ser. Aquí no hay nada que hacer. Entonces decimos 250x a la cuarta menos 500x al cubo y a la cuarta más 100 y al cubo e a la x y al cubo multiplicado por el diferencial. Más menos 500 x a la cuarta y al cubo 3 por 100, 300 y cuadrado e a la x y al cubo multiplicado por su diferencial. Miren, eso es el resultado de todo lo que se ha hecho. Pero como les digo, no tenemos estos valores en aplicación a la economía. Vamos a ver para qué se utiliza y vamos a hallar un solo resultado. Hasta aquí sería básicamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Parcial de x por su diferencial, parcial de y por su diferencial. ¿Alguna duda, consulta? Lisa, en una consulta, Sí. en la derivada de y, cuando bajó 100 por 3 y al cuadrado, y nos faltaba la x. Perdón, a ver, aquí. Derivada de a la b, a ver, esto es b, sí, correcto, este es 100 a la x y al cubo, todo esto es b. Respecto de y, que sería 3xy al cuadrado. Entonces aquí, correcto, falta aquí 3x al cuadrado. ¿No? Entonces serían 100, 300x al cuadrado. Ahí. Está bien. ¿No? Respecto de y.
Respecto de X quedaba nomás el Q, está bien. Que me olvidé. ¿Se entiende, no? Sí, Lisa. Bien. Entonces, lo que tienen que hacer, jóvenes, es resolver el práctico. Por favor, vayan haciéndolo. No lo dejen para el último momento. Para el día lunes, el práctico ya tiene que estar hasta derivada total resuelto. ¿Sí? Si no, en aplicaciones no van a dar abasto, no nos va a dar abasto para acabar. ¿Sí? Entonces vamos a quedar ahí, la siguiente clase continuamos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Ninguna? Todo claro, Lisa. Bien, ya saben, en el examen no va a ser así. En aplicaciones vamos a hallar un valor. Esto es el procedimiento. Bien, vamos a quedar ahí, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Hagan su trabajo, por favor.